Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan capítulo 5, versículo 1. El Señor Jesús es el Cristo, es el único, verdadero y real. La persona o cristiano se encuentra unido al Señor Jesús desde el instante que cree en Él. Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 38. Los demonios saben que Jesús existe y que es el Hijo de Dios. Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. A su encuentro vinieron dos endemoniados y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. San Mateo capítulo 8, versículos 28, 29 y 31. Y la persona que se arrepiente ante Dios de sus pecados cometidos en contra de su prójimo, de corazón, mente, cumple sus mandamientos, lo honra y lo alaba, lo recibe en su mente y corazón, a Jesucristo como su Salvador, es recién considerado hijo de Dios, porque la persona que ha nacido de nuevo es hijo de Dios, pues obedece la voluntad del Padre, que es Dios, y Él lo guiará por intermedio del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Y aquel que ama a Dios, ama también al Señor Jesús, que fue engendrado por Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. San Lucas capítulo 1, versículo 30, 31, 34, 35 y 38. Por lo tanto, aquel que cree en el Señor Jesús es nacido de nuevo en Dios. Y la persona que ama a Dios ama también al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Así Satanás no lo tocará. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 5, versículo 2. Si amamos a Dios, debemos demostrar ese amor, alabando su nombre, que es Jehová, y cumpliendo sus mandamientos, que es la ley de Dios. Amando al prójimo, haciendo obras en su favor, por ejemplo, ayudar con alimentos, ropa, etc., a los pobres indigentes. Y se tiene que respetar y defender la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es como se conoce que amamos a los hijos de Dios, y si amamos a Dios, también amamos a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y si lo recibimos en nuestro corazón y mente a Jesús como nuestro Salvador, somos considerados hijos nacidos de nuevo en Dios, por intermedio del Espíritu Santo.
y los hijos nacidos de nuevo son guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Por lo tanto, Dios es amor. Transmite amor a todos sus hijos por nuestro espíritu. Su amor permanece en nosotros por nuestras buenas acciones, que es ser bondadoso con el prójimo y fiel al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Es lo que agrada a Dios, por lo que todas las personas debemos amar a Dios, al Señor Jesús, de corazón y mente, todos los días de nuestra vida, para que su amor permanezca en todos nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan capítulo 5, versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios es porque ha experimentado un nuevo nacimiento en la gracia de Dios, que Dios da una nueva vida por intermedio del Espíritu Santo. Y los nacidos de Dios son guiados por Dios para vencer al pecado, que es de Satanás, y vencer al mundo significa cumplir el gran mandamiento. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Y tener fe es creer en Dios, que Él existe, que Él es el Dios único, que es el Todopoderoso, el Omnipotente. Y la fe puesta en Dios es por intermedio de nuestra oración diaria, siendo constante y perseverante en la palabra de Dios, que está en la Biblia, que es lo que agrada a Dios, para que Él nos proporcione paz, tranquilidad, confianza y seguridad, que es como se vence al mundo. La fe lo define el apóstol Pablo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ejemplos de la fe en la Biblia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos capítulo 11, versículos 7, 8, 11, 24, 27 y 29. Por lo tanto, el nacido en Dios es hijo de Dios, venció al mundo, y aquel que tiene fe en Dios obtendrá salvación y vivirá, que es su victoria al haber vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan capítulo 5, versículo 5. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Jesús existe, es verdadero y real. El solo hecho de creer en su nombre, que es Jesús, es como la persona o prójimo lo recibe espiritualmente al Señor Jesús. Si lo recibes al Señor Jesús, estás unido a Él por intermedio del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12.
Pues aquel que cree en el Señor Jesús, estando vivo, no morirá para siempre. Y aquel que estando muerto y alguien de la familia cree en el Señor Jesús, su muerto resucitará. Ejemplo, Lázaro resucitó estando muerto, pues Dios es el que da la vida y Dios es el que resucita a los muertos o devuelve la vida o vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya venció al mundo, porque el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y Dios es el único, el Todopoderoso, el Omnipotente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Por lo tanto, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y la persona o prójimo que cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, no morirá, y si se muere, vivirá. No quedará muerto para siempre, sino que tendrá vida eterna en la gloria de Dios. Es como se vence al mundo.